El teorema 19 o teorema fundamental del cálculo parte 2 nos dice que si f que va de a, b en R es una función integrable en el intervalo cerrado a, b, y si f grandota que va de a, b en R es una función diferenciable en a, b abierto y continua en a, b cerrado, y además f grandota prima de x es igual a f de x para toda x en el abierto a, b, entonces la integral desde a hasta b de f de x va a ser igual a f grandota de b menos f grandota de a. Para nuestra demostración, tomamos P una partición de nuestro intervalo cerrado a, b, y además, por definición de partición, sabemos que x0 va a coincidir con a y xn va a coincidir con b. Así, f grandota de b va a ser igual a f grandota de xn y f grandota de a va a ser igual a f grandota de x0. De este modo sabemos que f de b menos f de a va a ser igual a f de xn menos f de x0. A esto nosotros podemos comenzar a agregarle ceros. Podemos comenzar sumando f de x1 y restándole f de x1, sumándole f de x2 y restándole f de x2. Y así hasta f de xn menos 1 menos f de xn menos 1. Pero estos términos los podemos agrupar de la siguiente manera. Primero, agrupamos f de x1 menos f de x0, luego f de x2 menos f de x1, y así hasta f de xn menos f de xn menos 1. Además, esto lo podemos ver como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xy menos f de xy menos 1. Recordemos que el teorema de valor medio para derivadas nos dice que si f es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el abierto a, b, entonces existe un punto C en el abierto a, b tal que f de b menos f de a sobre b menos a va a ser igual a f' de c. Además, si nosotros tenemos una función continua en un intervalo cerrado a, b, también lo será en subintervalos que tomemos dentro de este. Es decir, nosotros podemos comenzar a formar subintervalos como sería el cerrado x0, x1 y así hasta el intervalo cerrado xn-1, xn. Y nuestra función será continua en cada uno de estos. Luego, por hipótesis sabemos que f grandota es continua en el intervalo cerrado x0, x1 y es derivable en el abierto x0, x1. Entonces, por teorema del valor medio para derivadas, existe un punto C1 en el abierto x0, x1 tal que f grandota de x1 menos f grandota de x0 sobre x1 menos x0 va a ser igual a f grandota prima de C1, pero recordemos que por hipótesis esto va a ser igual a f chiquita de C1. Luego, si nosotros despejamos, tendríamos que f grandota de x1 menos f grandota de x0 va a ser igual a f chiquita de C1 por x1 menos x0. Y además, x1 menos x0 lo podemos ver como delta de x1, pues es la distancia entre nuestros puntos. Esto lo podemos ver de una manera general, como que f grandota de xy menos f grandota de xy menos 1 va a ser igual a f chiquita de ci por delta xy. Así, si nosotros sumamos cada uno de estos términos, tendríamos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f chiquita de ci por delta xy. Además, nosotros podemos tomar mi chiquita como el ínfimo de f de x con x en nuestro intervalo cerrado xy menos 1, xy. Y mi grandota como el supremo de f de x con x en nuestro intervalo xy menos 1, xy. De esta manera, f de ci va a ser mayor o igual que mi chiquita y va a ser menor o igual que mi grandota. Y a esto podemos multiplicarlo por delta de xy, ya que va a ser un valor positivo, y tendríamos que mi chiquita por delta de xy va a ser menor o igual que f chiquita de ci por delta xy,
y a su vez va a ser menor o igual que mi grandota por delta de xy. Nuevamente, si nosotros comenzamos a sumar cada uno de estos valores, obtenemos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi chiquita por delta xy va a ser menor o igual que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f desde i por delta xy. Y esta va a ser menor o igual que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi grandota por delta xy. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi chiquita por delta xy va a ser igual a la suma inferior de f con la partición p. Y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m grandota por delta xy va a ser igual a la suma superior de f con la partición p. Además, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de ci por delta de xy sabemos que es f grandota de b menos f grandota de a. Así tenemos que la suma inferior de f con la partición p va a ser menor o igual que f grandota de b menos f grandota de a, y esto va a ser menor o igual que la suma superior de f con la partición p. Así, si tomamos a igual a la suma inferior de f con la partición p, sabemos que este va a ser acotado superiormente por f grandota de b menos f grandota de a. Esto quiere decir que el supremo de a va a ser menor o igual que f grandota de b menos f grandota de a. Pero el supremo de a va a ser igual a la integral inferior de a hasta b de f de x. Entonces, la integral inferior de a hasta b de f de x va a ser menor o igual que f grandota de b menos f grandota de a. Trabajando de la misma manera con la segunda parte de nuestra desigualdad, tomamos e igual a la suma superior de f con la partición p y sabemos que esto va a ser acotado inferiormente por f grandota de b menos f grandota de a. Entonces, f grandota de b menos f grandota de a va a ser menor o igual que el ínfimo de e. Pero sabemos que el ínfimo de e va a coincidir con la integral superior de a hasta b de f de x. Entonces, f grandota de b menos f grandota de a va a ser menor o igual que la integral superior de a hasta b de f de x. Así, la integral inferior de a hasta b de f de x va a ser menor o igual que f grandota de b menos f grandota de a, y este va a ser menor o igual que la integral superior de a hasta b de f de x. Pero por hipótesis, nosotros sabemos que f es integrable, es decir, que la integral inferior de a hasta b de f de x va a ser igual a la integral de a hasta b de f de x, y esta va a ser igual a la integral superior de a hasta b de f de x. Así, la integral de a hasta b de f de x va a ser menor o igual que f grandota de b menos f grandota de a, y esta va a ser menor o igual que la integral de a hasta b de f de x. Pero como sabemos que las integrales de los extremos son iguales, a f grandota de b menos f grandota de a solo le queda ser igual a estas dos. Por lo tanto, la integral de a hasta b de f de x va a ser igual a f grandota de b menos f grandota de a, y tenemos nuestra demostración lista. Tomamos f que va de 0,4 en r, dada por x cúbica, sabemos que es una función continua en el intervalo cerrado 0,4, y por teorema 16 es integrable. Además, f grandota, que va de 0,4 en r, definida por x a la cuarta sobre 4, es una función continua en el intervalo cerrado 0,4, y además es diferenciable en el abierto 0,4. Además, f grandota prima de x va a ser igual a x cúbica, y esta va a ser igual a f chiquita de x, para toda x en el abierto 0,4. De este modo, tenemos la integral de 0 a 4 de x cúbica de x. Esta va a ser igual a x a la cuarta sobre 4 evaluada de 0 a 4. Y esto va a ser igual a 4 a la cuarta sobre 4 menos 0 a la cuarta sobre 4, que eso va a ser igual a 256 sobre 4, y esto va a ser igual a 64. El teorema 20 nos dice que si f que va de a, b en r es continua, entonces la integral de a hasta b de f de x va a ser igual a menos la integral de b hasta a de f de x.
Por hipótesis, sabemos que f es continua, entonces por teorema 16 es integrable. Y por teorema 15 tenemos que f grandota de x va a ser igual a la integral de a hasta x de f de t de t. Además, f grandota de a es igual a 0. Así, f grandota de a va a ser igual a la integral de a hasta a de f de x y esto va a ser igual a 0. Pero por teorema 11 podemos dividir nuestra integral. Entonces la integral de a hasta a de f de x va a ser igual a la integral de a hasta b de f de x más la integral de b hasta a de f de x. Además, esto es igual a 0. Así, si nosotros despejamos, tenemos que menos la integral de b hasta a de f de x va a ser igual a la integral de a hasta b de f de x. Por lo tanto, la integral de a hasta b de f de x va a ser igual a menos la integral de b hasta a de f de x. Y queda lista nuestra demostración. Tomamos f que va de 0,2 en r, definida por x, entonces la integral de 0 a 2 de x va a ser igual a menos la integral de 2 a 0 de x. Luego, aplicando formulazo, tenemos que x cuadrada sobre 2 evaluada de 0 a 2 será igual a menos x cuadrada sobre 2 evaluada de 2 a 0. Así, por teorema fundamental del cálculo y haciendo cuentas, llegamos a que 2 es igual a 2, y esto se cumple, por lo tanto el teorema se cumple.